Hola, bienvenidos al canal. Hoy les voy a dar una clase corta pero sustanciosa que sé que les va a gustar. Vamos a aprender a realizar este tejido. Miren que es una asa trenzada muy bonita que tiene un excelente acabado y es bastante elegante. Pueden combinarla como ustedes deseen. Aquí la tenemos con cadena. Miren qué hermosa. Ya la cadena pueden colocarla más gruesa o más delgada, ya depende del modelo de bolso a la que se la quieran colocar. Miren qué bonita, es muy elegante y bastante firme. También hemos realizado una asa larga, todas con el mismo tejido, y en las puntas hemos colocado estas campanitas. Antes de comenzar, te invito a que actives la campanita de notificaciones, a que te suscribas si aún no lo has hecho y si tienes alguna duda déjamela en los comentarios. Ahora sí, vamos al paso a paso. Estos son los materiales con los que vamos a estar trabajando: cinta métrica, aguja lanera, aguja de tejer de 6 milímetros, aguja de tejer de 3 milímetros, argolla mosquetón de 2 centímetros de diámetro, mosquetón de punta de pinza, este es pequeño. Tenemos dos campanas, miren qué hermosas. Ellas vienen, cada una vienen con 2 tornillos. Y tenemos esta cadena, miren qué grande, es de aluminio y es bastante resistente. Aquí tenemos un saldo de trapillos, este es de trapillo puntitos. Los herrajes y accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video les voy a dejar el enlace. También van a encontrar el enlace de trapillo puntitos donde pueden adquirir este hermoso material. Vamos a elaborar esta asa con trapillo pluma extra licrado. Este material tiene unas medidas de 3,5 centímetros de ancho. Y lo voy a trabajar con una aguja de 6 milímetros. Este grosor normalmente yo lo trabajo con una aguja de 7 milímetros, pero como vamos a elaborar una asa, mi recomendación es que siempre usen una aguja más pequeña para que la asa le quede mucho más firme y resistente. Recuerden que ella es la que lleva el peso de nuestro bolso. Y al realizar los puntos ajustados evitamos que ella tenga este deslizamiento. Esto se los recomiendo no solo para esta asa, sino que lo pueden poner en práctica en otros proyectos. Antes de comenzar el tejido vamos a tomar una hebra y la vamos a dividir en dos. En este caso yo tengo 4 metros, 2 metros de este lado y 2 metros de este lado. Me ubico en el centro de los 2 metros y voy a realizar un nudo deslizado. Tomo la aguja con la puntica hacia abajo, doy vuelta sobre el trapillo, ajusto, tengo orejita en el ganchillo, tomo hebra y paso dentro. Miren, aquí he realizado el nudo. Aquí podemos ver orejita en el ganchillo y tenemos aquí una lomita. Debajo de esa lomita están las dos hebras, una que va de este lado y la otra que lleva de este lado. Vamos a tomar el tejido y lo vamos a girar a la izquierda. Y aquí podemos ver que ya la lomita se divide en dos. Tenemos una lomita de este lado y la otra de este lado. Debajo de cada lomita hay una hebra. Vamos a pasar la aguja debajo de la lomita que está a la izquierda. Vamos a colocar la hebra que quedó a la izquierda sobre el ganchillo y lo vamos a pasar debajo de las dos orejitas que tenemos en el ganchillo. Miren que ya nos ha quedado de este lado dos lomitas en la izquierda y en el lado derecho solamente tenemos una. Vamos a girar nuevamente el tejido de derecha a izquierda. Y vamos a pasar la aguja debajo de esta lomita. Tomamos la hebra que quedó en la izquierda, que es la que estaba debajo de la lomita, colocamos sobre la aguja y pasamos dentro de las dos orejitas que están en el ganchillo.
Aquí podemos ver que ya tenemos dos lomitas en el lado izquierdo y en el lado derecho también tenemos dos lomitas. Vamos a dar nuevamente vuelta de derecha a izquierda y vamos a pasar la aguja por la primera lomita. Ya no vamos a tomar la segunda lomita, solo la primera. Pasamos debajo de la primera lomita y tomamos la hebra que está debajo de esa lomita. Colocamos sobre el ganchillo, siempre teniendo en cuenta que la parte de la abertura quede hacia arriba. Giramos nuevamente y vamos a pasar la aguja en la primera lomita. Tomamos la hebra que está debajo, colocamos la abertura hacia arriba y pasamos por las dos orejitas que están en el ganchillo. Para que no se les enrosque, pueden ir moviendo el trapillo de esta forma. Giran nuevamente, pasan la aguja por la primera lomita, colocan la hebra que está debajo, siempre la que está debajo de la lomita donde pasaron la aguja, la colocan sobre el ganchillo y la pasan dentro de las dos que están encima. Giran nuevamente, tenemos dos orejitas, pasamos por la primera, colocamos la hebra y cerramos. Este es el proceso que vamos a seguir. Si ven que es fácil y el resultado es muy bonito. Hemos finalizado. Vamos a hacer el cierre. Sacamos esta hebra y esta hebra que queda de la parte de abajo, con la ayuda de una aguja más delgada, vamos a pasarla debajo de la primera lomita. Vamos a tomar la hebra y la vamos a llevar hacia arriba. Aquí nos van a quedar las dos junticas. Y miren cómo ha quedado este hermoso punto. Este tejido es parecido al punto turco, siendo que aquel es tejido con una sola hebra. Acá empleamos dos hebras y el acabado de este, miren, es mucho más sutil, más delicado. Miren cómo se ve de hermoso este trenzado. Tiene unas medidas de 32 centímetros de largo y de ancho tiene 2 centímetros. Con 4 metros de trapillo hemos realizado una asa de 32 centímetros. Ustedes pueden duplicar esta cantidad. Con 8 metros realizar una asa de 62 centímetros. Aquí yo realicé una asa más larga. Esta tiene 96 centímetros. Miren qué hermosa. Y me gasté 13 metros de trapillo. Ahora les voy a explicar cómo van a colocar algunos de los herrajes. Vamos a comenzar con las campanas. Estas campanas vienen con dos tornillos. Aquí ya le he quitado para mostrarles cómo la van a colocar. Cogen la asa, el extremo y la van a introducir dentro de la campana. Deben de asegurarse que llegue hasta el fondo. Van a tomar el tornillo y con la ayuda de un destornillador pequeño van a ir cerrando. Lo van a colocar en los dos extremos y miren qué hermosa. Ya como cambia la asa. Miren que es bastante resistente. Ahora les voy a dar otra idea que pueden usar
con una asa corta como la que hemos realizado. Esta la pueden colocar solamente para el hombro y en los extremos van a colocar la cadena. Abren la cadena y la van a pasar en estos espacios. Tienen que usar una cadena que sea de aluminio bastante resistente. Con la ayuda de una pinza van a cerrar y miren cómo queda esta hermosa asa. Es una combinación perfecta y elegante. Vamos a colocar ahora la argolla. Pueden usar una argolla mosquetón más grande. Van a abrir y van a pasar la punta en este espacio que tiene la asa. Digamos que es el primer espacio. Miren cómo queda. Y por último vamos a colocar el mosquetón de gancho. Bueno, en caso de que no quieran usar este tipo de mosquetón, quieren hacer el cierre, van a hacer un nudito en este extremo. De esta forma ajustan muy bien. Después que esté bien apretado, esta hebra la van a esconder debajo de los puntos y esta hebra la van a esconder debajo de los puntos. Entonces les voy a explicar cómo van a colocar este mosquetón. Lo pasan dentro de la primera hebra y van a realizar un nudo. Ajustan bien. Miren que el mosquetón quedó debajo del nudo. Le toman una aguja más pequeña y pasan la hebra debajo del mosquetón nuevamente. Esto nos va a ayudar a que el mosquetón quede en el centro. Aquí si quieren pueden realizar otro nudito, pero con este queda bastante firme. Entonces esta hebra la vamos a pasar de la parte de abajo de los puntos y esta es la parte de abajo de los puntos de la parte de atrás. La hebra que está de la parte de atrás la vamos a llevar hacia adelante. Tenemos que bajar un poquito. Traten que queden a la misma altura. Llevamos esta a donde está esta. Después que estén las dos juntas, aquí vamos a hacer un nudo. Y ahí vamos a asegurar muy bien el mosquetón. Así seguimos escondiendo las hebras de la parte de abajo de los puntos. Traten de dejar una hebra larga que puedan esconder muy bien. Y aquí al finalizar en esta puntica van a colocar silicona o van a hacer una costura sencilla con aguja y nylon. Con esta hebra van a hacer el mismo proceso, la van a llevar de la parte de abajo, la pueden dejar más abajo o un poquito más arriba. Traten de que no queden juntas para que no se vaya a ver un volumen ahí. Hacen el mismo proceso, esconden y en la puntica ponen silicona o hacen una costura sencilla. Esto es para evitar que el peso saque la hebra. Antes de hacerlo estiran muy bien
y ahí donde queda la hebra es donde van a realizar la costura. Y así finalizaría la postura de este mosquetón. Ya terminé de esconder las hebras, miren cómo quedó, miren cómo se ve de hermoso. Hemos llegado al final de este proyecto. Mira qué hermosa quedó esta asa. La elaboración es muy sencilla y lo versátil que es. Puedes aplicarla a cualquier modelo de bolso que quieras realizar. La verdad que el acabado es muy elegante. Me encantó y sobre todo me gustó compartirla con ustedes. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos tutoriales. Nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga. Chao.